Hola a todos, hoy les compartiré la conexión de fuerza y mando del arranque estrella triángulo. Acá podemos ver el esquema de fuerza. De este nos guiaremos para hacer el respectivo montaje del arranque con todos los accesorios necesarios. Tenemos un interruptor termomagnético, luego tenemos KM1 que es el contactor de línea. Por acá tenemos el KM2 o contactor de estrella y luego tenemos el KM3 o contactor triángulo. Por aquí tenemos nuestro relé térmico. Por último, el motor trifásico. Primero hacemos la conexión de las líneas de alimentación trifásica, como lo vemos acá. Luego conectamos el KM1. Acá podemos ver que el KM1 se conecta con el relé térmico directamente. Luego procedemos a hacer la conexión desde el relé térmico al motor. Alimentamos el KM2 o contactor de estrella, como lo podemos ver acá. Hacemos la conexión del KM2 hacia el motor. Puenteamos el KM3 desde el KM2. Luego cortocircuitamos el KM3. Por último ponemos nuestro circuito a tierra. Ahora hacemos el montaje y la conexión del circuito de mando. Acá tenemos dicho esquema. Necesitamos primero un interruptor termomagnético bipolar, ya que nuestra alimentación es a 220. Tenemos un pulsador de paro y un pulsador de marcha. Tenemos un relé temporizado tipo neumático on the line. Alimentamos el control, luego una línea directamente a los A1 de los contactores de nuestro circuito. En este caso, como el temporizador es neumático, no tiene conexión eléctrica en sus bobinas, pues depende directamente del KM1 y este va en la cabeza de dicho contactor. Luego conectamos una línea desde el termomagnético hacia los contactos normalmente cerrados del relé térmico, como lo podemos ver acá. Salimos del contacto directamente cerrado del relé térmico hacia el pulsador de paro y de este pasamos al pulsador de marcha, como lo vemos acá. Luego desde el pulsador de marcha hacia el A2 del KM1 del contactor de línea. Hacemos la retención eléctrica o el enclavamiento del KM1. Esta conexión permite que el motor permanezca encendido después de soltar el botón de marcha. Las líneas se conectan en paralelo con el pulsador de marcha. Luego conectamos desde el normalmente abierto del KM1 al normalmente cerrado del KA1 o del temporizador y desde su salida hacia el contacto normalmente cerrado del KMC, como lo podemos ver acá. De la salida del normalmente cerrado del KM3 hacia el A2 del KM2. Luego hacemos la conexión desde el normalmente abierto del KM1, el normalmente abierto del temporizador, y su salida la llevamos al normalmente cerrado del KM2. Del KM2 hacia la bobina del KM3. Bien, ya tenemos todo el montaje y la conexión de arranque estrella triángulo. Hay que tener en cuenta que esta configuración es para arrancar motores eléctricos de inducción trifásicos de manera suave y reducir el impacto inicial en el sistema eléctrico. Se aplica en motores con gran potencia por encima de 10 caballos de fuerza. Primero activamos nuestro circuito de potencia. Segundo, el circuito de mando. Luego pulsaremos el botón de marcha. Este sonido inicial podemos ver que se activa el KM1 y el KM3 y el circuito está en configuración estrella.
mientras el motor alcanza el 75% de su velocidad nominal. Luego de pasar un tiempo, el relé temporizado conmuta y los circuitos normalmente abiertos se cierran y viceversa. Se detiene el temporizador, se activa el contactor triángulo y sale el de estrella. El motor alcanza el 100% de su velocidad nominal.